95, que había incorporado la libre contratación. Indudablemente, queremos partir de este hecho porque a esto se pone un alto. Con el Decreto Supremo 28699, el 1 de mayo del 2006, donde lógicamente se deroga ese artículo 55 del 21060 y a partir de ese momento nuevamente en Bolivia existe estabilidad laboral e inamovilidad en el trabajo. Indudablemente, en ese escenario, posteriormente viene la actual Constitución Política del Estado, que lógicamente termina por definir como un tema de una garantía, de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido, esa estabilidad en condiciones equitativas y satisfactorias. Aspecto que decíamos ya había ingresado con el 1 de mayo, del año 2006, y lógicamente se da rápidamente un escenario que hay un decreto supremo, el 0495, que modifica el 28699 en el artículo 10, lo vamos a mirar muy brevemente. Hay una resolución ministerial que reglamenta este decreto supremo, y finalmente hoy tenemos el decreto supremo de emergencia que también ratifica esa estabilidad laboral. Es decir, en este inicio, en esta introducción de la charla, quiero señalar que lógicamente está establecido, está regulado en el país la estabilidad laboral, la inamovilidad laboral, y lógicamente en esa línea también la sentencia constitucional a la que hacemos referencia del año 2016, lógicamente también dice que se prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, permitiéndose única y exclusivamente la posibilidad de la ruptura de la relación obrero-patronal por las causas establecidas por ley, es decir, el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. Bien, recordemos también que ese decreto supremo del 1 de mayo del 2006 había tenido la particularidad de prever que cualquier tipo de contrato, sea civil, comercial, etcétera, porque nos acordamos que estaba de moda los contratos civiles, que cualquier tipo de contrato que trate de encubrir la relación laboral no surte ningún efecto, por lo que esto también termina por garantizar esa situación de la estabilidad laboral. Entonces, bajo ese escenario, ingresamos a señalar que lógicamente en Bolivia existe inamovilidad del trabajador como una garantía constitucional. Y lógicamente, ya este decreto que hemos hecho referencia del 1 de mayo del 2006 permite que, lógicamente, siempre y cuando el trabajador así lo desee, este puede aceptar el retiro forzoso y, lógicamente, cobrar sus beneficios sociales, y, caso contrario, este trabajador goza de esa inamovilidad y no puede ser despedido, decíamos, sino por las causas establecidas por 16 de la Ley del Trabajo, 9 del decreto reglamentario y, lógicamente, previo proceso. Indudablemente, esta normativa también establece un procedimiento que lo hemos resumido en la lámina para que este trabajador pueda, en caso de que hubiese sido despedido de su fuente laboral, pueda acudir ante la jefatura del trabajo, lógicamente en un trámite bastante sumario y violento, pueda lograr indudablemente una resolución de la dirección o de la jefatura del trabajo que disponga su reincorporación, y lógicamente inclusive se establece que para dar cumplimiento y efectividad a esa resolución de reincorporación se establece la vía de la acción del amparo constitucional, precisamente por ese proteccionismo de ese indubio pro operario del trabajador. Bien, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. Entonces, estamos en ese escenario en que no vamos a entrar a una discusión, si vale el término, en sentido de que efectivamente, desde el punto de vista jurídico, se encuentra garantizado y reconocido el tema de la estabilidad laboral. Pero bueno, nosotros no podemos negar
que la situación que se ha venido a dar en el mundo y posteriormente en el país genera pues problemas económicos serios a partir del ingreso del coronavirus en Bolivia, el tema de la emergencia sanitaria, la cuarentena total, etcétera, abren, por cierto, una situación muy delicada, muy incierta para el tema laboral. Muy rápidamente citamos algunos datos. La Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas advierte que son cerca de 100.000 unidades productivas que en este tiempo de cuarentena ya han cerrado sus puertas. La Cámara Nacional de Comercio pronostica que con la situación del coronavirus y la post-cuarentena, mes de abril está en un tema muy delicado. Indudablemente, también el Estado intenta responder a esta situación y como todos conocemos, el decreto 4216, el plan de emergencia de apoyo y empleo a la estabilidad laboral y un programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos en ese escenario. Indudablemente, el Estado intenta, de alguna manera, paliar esta situación, pero no es mi campo el tema económico, por cierto, pero por la experiencia que tenemos nos lleva a pensar que esto no es lógicamente suficiente, ¿verdad? Ya hemos escuchado muchas declaraciones del sector de la empresa, de los empresarios, que indudablemente la situación del plan de emergencia de apoyo no es un tema que logra resolver la situación en este momento. Bien, estamos en ese escenario y yo lo estoy denominando a este escenario la posibilidad de una inminente flexibilización laboral. Si es que no se asumen algunas medidas, si es que no se toman algunas políticas, que al final vamos a rápidamente señalarlas, estamos en las puertas de poder ingresar a una nueva flexibilización laboral. Por eso hacía relación rápidamente a esa flexibilización que habíamos entrado el 29 de agosto de 1985 con el 21060, que lógicamente respondía a otra situación económica, la crisis de la minería, etcétera, etcétera, y lógicamente esa paró el 1 de mayo del 2006 y hasta el día de hoy, jurídicamente, evidentemente, aún tenemos estabilidad laboral, pero indudablemente estamos amenazados con una inminente flexibilización laboral. Simplemente citamos algunos datos que hemos tratado de obtener, que por cierto no son absolutos. Hemos podido establecer por algunas investigaciones que entre el 18 y el 20% de la población tiene una fuente de trabajo en el sector privado, un 20% aproximadamente en el sector público, lo que quiere decir que ya tenemos un 60% aproximadamente de desocupación, gente que se dedica al trabajo por cuenta propia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lógicamente lo delicado, lo grave es que esto puede tender a aumentar como consecuencia de los efectos económicos a raíz del coronavirus y el tema de la cuarentena que estamos viviendo. Entonces, ingresamos bajo esa situación más o menos a una coyuntura actual y lógicamente, como decíamos a un inicio, el derecho laboral más aún no podía estar al margen de esta situación y de esta realidad económica. Entonces, es ahí donde yo en esta conferencia quiero tocar dos elementos. Uno, la nueva modalidad del teletrabajo que ha sido incorporado en Bolivia por Decreto Supremo 42081 y reglamentado por Resolución Ministerial 220, que ha sido de conocimiento público el día de ayer. Que por cierto tiene ventajas, pero indudablemente esto puede afectar a la estabilidad laboral y a la seguridad del trabajador. Un otro tema, mucho más delicado aún, es la situación económica que ha creado la situación del coronavirus, afecta la estabilidad
laboral, porque empieza a hablarse de las situaciones de causas de fuerza mayor. Es decir, existe un riesgo para el trabajador, ¿verdad? En el tema de poderse considerar como una situación de riesgo o fuerza mayor, ¿verdad? La situación de esta crisis que se viene encima. Pero vamos analizando un poco este tema. Cuando hablamos de la fuerza mayor, caso fortuito en Bolivia y en el coronavirus. Simplemente pongo esta diapositiva porque al inicio del coronavirus habíamos publicado este artículo y ahí está el sitio web y el Face donde pueden encontrar el artículo, donde ya habíamos a inicios de la cuarentena, habíamos indicado que había un gran riesgo de la ruptura del vínculo laboral. Indudablemente, en el transcurso de los últimos días, hemos ido viendo una serie de artículos, una serie de debates, etcétera, que están sustentando aquello que nosotros habíamos escrito en principios de la cuarentena y decíamos, hay un riesgo a partir de esto con el tema de la ruptura de la relación laboral. El caso fortuito lo entendemos como aquel hecho imprevisible y la fuerza mayor entendemos como aquello que es lo irresistible, ¿verdad? En consecuencia, el caso fortuito es aquello que va a acontecer de manera inesperada, por eso es imprevisible, y la fuerza mayor es algo a lo que el ser humano, la persona, ¿verdad? No se puede oponer, no se puede resistir. Por eso es que fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Resulta ser un tema muy delicado en lo que significan las futuras relaciones laborales. Quiero muy rápidamente referirme que efectivamente este tema de la fuerza mayor, ¿verdad? No está dentro del campo del derecho laboral legislado. Bueno, por lo menos hasta el día de ayer. Ayer, por primera vez, leímos en materia laboral, en la resolución ministerial que se ha dictado por el Ministerio de Trabajo en referencia al teletrabajo, en el artículo tercero, en el inciso I, se ha incorporado justamente bajo esos mismos criterios a los que hemos hecho referencia, se ha incorporado la fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una resolución ministerial que reglamenta la norma superior, que es el decreto supremo, pero no es menos cierto que ya, obviamente, se ha incorporado el tema de alguna manera a partir de esa resolución ministerial, ya con mayor precisión, aunque por cierto la jurisprudencia hace rato ya ha ido hablando de estos elementos en el tema de materia laboral. Simplemente habrá que referirse a lo que establece el Código Civil en el 339, como decimos, que lógicamente se refiere a la responsabilidad del deudor, en este caso del empleador, ¿verdad? Pero si este prueba, si este demuestra que su incumplimiento, ¿verdad?, es un tema que se atribuye a una imposibilidad para poder ejecutar la prestación, indudablemente se libera de una responsabilidad. Y en esa línea nos dice el 351, numeral 6, que indudablemente cuando hay una imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación y esta no es imputable al deudor, puede extinguirse las obligaciones. Y finalmente, el 379 también nos habla de la imposibilidad definitiva de la obligación que extingue y hace que extingue esta relación, la prestación, y lógicamente cuando esto hace imposible definitivamente y no es por causa del deudor, ¿verdad? Podríamos decir, pero esto es un tema que está en el Código Civil y no aplica al tema del derecho laboral. Enseguida vamos a citar algunos elementos de una línea jurisprudencial que vincula pues el tema del derecho civil al tema del derecho laboral cuando precisamente estamos hablando de esta situación. Pero permítanme citar también en el corto tiempo que tenemos
algo importante. Yo partía y decía, efectivamente, desde un punto de vista jurídico, la Constitución política, etcétera, etcétera, garantiza el tema de la estabilidad laboral, ¿verdad? Se ha dicho. Indudablemente eso está vigente en la Constitución política del Estado, pero debemos entender que absoluto no hay en el derecho, ¿verdad? Todo es dinámico. Y me remito precisamente a la sentencia constitucional plurinacional 311-2013 del 13 de mayo, que en su ratio decidendi señala que si bien el artículo 42, ordinal 1, inciso 2 de la norma suprema, es decir, de la Constitución Política del Estado, garantiza precisamente el derecho del trabajador a una fuente laboral estable y permanente, que es lo que hemos señalado, sin embargo, no es absoluto. Ojo, no es absoluto porque en una sociedad democrática los derechos de las personas están precisamente en ese dinamismo, en esa dinámica, en esa dialéctica. Ojo, ya hay algo que abre una ventana y la posibilidad que nos da esta sentencia 311-2013 es absolutamente clara cuando nos dice que no es absoluto lo establecido en la Constitución Política del Estado y, lógicamente, podríamos en otra oportunidad, seguramente, y en otro escenario, ingresar a un debate de esa primacía de la Constitución Política del Estado y podría decirse que el Tribunal Constitucional, que esto es inconstitucional, etcétera, etcétera. Pero no quiero entrar a ese debate, sino que algunas afirmaciones que voy realizando en esta conferencia, y por lo menos siempre en todas las actividades académicas que realizo, soy partícipe de sustentarlas y de respaldarlas con la norma sustantiva, con la jurisprudencia, con la doctrina, porque no podemos en estos temas tan delicados actuar de manera irresponsable. En consecuencia, es cierto que la Constitución política garantiza la estabilidad y la permanencia del trabajador, pero también dejemos claro que esto no es absoluto en una sociedad democrática. Así ha modulado el Tribunal Constitucional. Además, la ratio decidendi también determina que efectivamente puede concluir, por eso hemos resaltado en la diapositiva con color rojo, puede concluir la relación laboral, esta estabilidad laboral puede concluir por causas ajenas a la voluntad de las partes. Y ese es el tema que estamos tocando, ¿verdad? Aquí, a raíz de la pandemia, del coronavirus, la cuarentena, etcétera, se genera una situación que no es responsabilidad ni voluntad de las partes, fundamentalmente del empleador. Y es ahí donde justamente se tiene que demostrar que exista la fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? Y obviamente, en este caso, el empleador tendrá que demostrar, ¿verdad?, que esto es imprevisible, ¿no? Obviamente, nadie había previsto la posibilidad del coronavirus, es inevitable. ¿Qué podemos hacer? Cuando mucho quedarnos en casa, ¿verdad? Es ajeno al deudor, en este caso al empleador. El empleador tiene las mejores intenciones y la mejor voluntad, pero no puede, ¿verdad? Porque precisamente hay situaciones ajenas, como el tema de la cuarentena, las prohibiciones, las limitaciones, que le impiden. Obviamente es actual, es real, es vigente y obviamente es sobreviniente y absoluto. Decimos es sobreviniente porque viene con posterioridad al nacimiento de la obligación en esa relación contractual entre el trabajador y el empleador. En consecuencia, es importante ir viendo esta línea jurisprudencial que se ha generado, por cierto, con anterioridad. Estamos hablando de una línea jurisprudencial que se ha generado en el 2013, posteriormente vamos a citar otras del 2016, etcétera, donde vamos viendo que este tema se va repetidamente modulando, pero queremos señalar que esta sentencia constitucional 311-2013-L del 13 de mayo podríamos denominarlo como la madre de las posteriores que se han ido pronunciando. Ahora,
Por eso decimos, la línea jurisprudencial boliviana sobre esa base también ha ido señalando, por ejemplo, en la sentencia constitucional en 1088 del 2015, de 5 de noviembre, ¿verdad? Que lógicamente la doctrina, ya es aquí donde vincula, es aquí donde encontramos la vinculación, ¿verdad? Para que no se pueda decir, es que el Código Civil no puede ser aplicado en materia laboral. Bueno, podemos discutir entre abogados, hay criterios, simplemente estamos exponiendo un punto de vista con un sustento en base a la jurisprudencia. Obviamente se vincula cuando nos dice la doctrina en el ámbito civil, ¿verdad? Se refiere precisamente y nos da un lineamiento sobre la fuerza mayor o caso fortuito que debe reunir los mismos requisitos que hemos hecho referencia anteriormente, y esta misma sentencia lo cita a Guillermo Cabanellas, que lógicamente no es ratio decidendi, ¿verdad? Pero lo cita a Guillermo Cabanellas cuando precisamente Guillermo Cabanellas señala que todo acontecimiento que no ha podido preverse o previsto no ha podido evitarse, en casos de fuerza mayor deberá comenzarse los despidos por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad respecto del personal ingresado en un mismo semestre, etcétera, etcétera. Es decir, esto demuestra la vinculación que la jurisprudencia hace del derecho civil en cuanto se refiere precisamente a la fuerza mayor o caso fortuito en el tema de las relaciones laborales, cuando cita en un tema de un amparo constitucional de reincorporación estos temas de la fuerza mayor o caso fortuito, y también, evidentemente hemos dicho, no es ratio decidendi, ¿verdad? Pero lo cita a Guillermo Cabanellas, ¿verdad? Cuando precisamente él se refiere que en caso de que exista fuerza mayor, bueno, pueden haber el tema de los despidos, que inclusive debe ir por el personal menos antiguo, etcétera, etcétera. Estos son temas que nos remitimos al texto de la jurisprudencia a la que estamos haciendo referencia. Asimismo, esta línea jurisprudencial modula que si bien el artículo 42 de la Constitución garantiza la estabilidad, sin embargo, puede concluir por causas ajenas a la voluntad. Hace rato leíamos la sentencia, ¿verdad?, que hace referencia a la 311 a que existe un dinamismo, nada es absoluto en el derecho, ¿verdad? Y lógicamente, sobre esa base que ya había establecido esta primera sentencia 311, esta otra, ¿verdad?, 1088, ya nos indica entonces que puede concluir una relación laboral por causas ajenas a la voluntad, ¿no? Y no estamos hablando precisamente de aquellas que habíamos referido al principio, que tiene que ver con el tema del artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 del Decreto Reglamentario, que es un tema totalmente distinto al que estamos tocando. Entonces, señala también la misma jurisprudencia que es posible que pueda darse esa causal de desvinculación laboral por fuerza mayor, ¿verdad? Obviamente pone algunas, podríamos decir, requisitos, pero no los entendemos tanto así, ¿no? Que tenga que ponerse en conocimiento del trabajador y de la jefatura departamental. Decimos, no los entendemos como requisitos porque no está hablando en el sentido de que la jefatura del trabajo o el Ministerio del Trabajo debería aprobar, debería evaluar, que además indudablemente no tiene competencia para eso, le correspondería al órgano jurisdiccional. Pero sin embargo, debe dejarse en claro que solamente es suficiente poner en conocimiento del trabajador cesado, como también de la jefatura departamental del trabajo. Por lo tanto, no constituye, no significa un requisito indispensable, sine qua non, ¿verdad?, para poder ejecutar el tema de una desvinculación, por lo que se ha venido a llamar las causas ajenas a la voluntad. Entonces, terminamos por citar ese razonamiento, esa ratio decidendi. Entonces, es cierto que puede darse la ruptura del vínculo laboral por causas objetivas o bien por causas de fuerza mayor. Indudablemente, aquí esta sentencia nos habla de un déficit financiero, nos habla de que tendría que haber por lo menos más de una gestión
anterior al tema y que esto debería estar reflejado en los propios balances, etcétera. Pero, ojo, tampoco es un requisito imprescindible e indispensable. Y además, recordemos que nada es absoluto, ¿verdad? Si bien esta línea jurisprudencial señala ese extremo, pero hoy estamos viviendo un periodo, una etapa totalmente distinta con el tema de la pandemia y la cuarentena. Entonces, en un razonamiento lógico, ¿verdad? Sería difícil y hasta podríamos decir absurdo pretender decir, no, tiene que cumplirse con que por lo menos una gestión tenía que haber déficit y dónde están los balances de la empresa. Bueno, debemos establecer que esta línea jurisprudencial en su momento hablaba de una situación y hoy estamos pasando una otra situación. Obviamente, en consecuencia, ese tema de tener que demostrar las pérdidas, el déficit financiero, los balances, etcétera, resulta ser un tema que tampoco es absoluto, ¿verdad? Porque este derecho es dinámico, ¿verdad? Hoy estamos viviendo, decimos, una nueva etapa, una nueva situación, una nueva coyuntura. En consecuencia, lo que estamos estableciendo es que, indudablemente, esta línea jurisprudencial, además, incorpora un otro dato que es importante. Este es un dato muy importante. Decimos, por lo mencionado y garantizándose el bienestar común, tratando de mantener a la mayor cantidad de trabajadores con fuente laboral. Es posible que pueda darse esa causal de desvinculación laboral por fuerza mayor. Ojo, si bien habla de estados financieros, de balances, etcétera, etcétera, pero la misma línea jurisprudencial nos da un elemento importante en el análisis. Hay que garantizar el bienestar común. Y hace rato citábamos qué dice Guillermo Cabanellas, ¿verdad? Citado en la línea jurisprudencial. Hace referencia que debería empezarse por los trabajadores con menor antigüedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lógicamente, si tengo que proceder a reducir personal en la empresa, ¿no? Si no se me permite, ¿cuál es el espíritu de esta parte de la ratio decidendi? Que si no se me permite desvincular a 2, a 3 o 4 trabajadores, bueno, entonces esto va a significar la quiebra de la empresa y voy a tener que despedir a los 40 trabajadores porque voy a declarar la quiebra de la empresa. Entonces, hay que aplicar el bienestar común, ¿verdad? Y en ese caso, por eso la sentencia cita a Guillermo Cabanellas y habrá que tomar en cuenta esas recomendaciones, ¿verdad? En consecuencia, si vamos analizando y vamos viendo la situación de la inestabilidad laboral, va tomando una forma mucho más seria como consecuencia, precisamente decíamos, del coronavirus. En consecuencia, este tema, este análisis, por cierto, en su momento, va a corresponder a los tribunales judiciales y a los tribunales arbitrales decidir sobre esas causas generadas por el COVID-19, si éstas constituyen fuerza mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, estamos dejando en claro que ya existe una línea jurisprudencial, ya existe un criterio frente a lo que establece indudablemente la inamovilidad, hemos dicho la Constitución política, los decretos supremos, etcétera, etcétera, pero no podemos ponernos a repetir la Constitución política del Estado como un Padre Nuestro, ¿verdad? Y ese parece que es un error que estamos cometiendo a nivel del gobierno, porque desde el ministerio se nos dice, desde el gobierno se nos dice, la Constitución política del Estado, la Constitución política del Estado. No estamos en contra de la Constitución política del Estado, pero sí no tenemos que ser miopes y tenemos que ver la realidad. Y mucho más cuando ya existen antecedentes como los que estamos refiriendo. Entonces, esa situación será indudablemente motivo de análisis, etcétera, pero estamos dejando algunos elementos, algunos criterios que nos preocupan. Por cierto, nos preocupa y de gran manera.
También podrán haber objeciones y críticas y decir que la cláusula de fuerza mayor o caso fortuito debería estar en los contratos y que lógicamente sabemos que en materia laboral el contrato verbal es el contrato perfecto y que además en los contratos escritos no se ha previsto el tema de la cláusula de fuerza mayor, etc. También debemos entender que es un tema entre abogados. Por cierto, unos vamos a exponer criterios de una manera y otros de otra, porque claro, nuestra función es defender a nuestros clientes, ¿verdad? Los intereses de nuestros clientes. Por eso digo, no queremos tampoco tomarlo esto como un absoluto, porque lógicamente es una investigación, es un criterio, y cuando hemos revisado y hemos encontrado estos elementos, por cierto, nos han llamado mucho la atención, ¿no? También es importante establecer este auto supremo 480 del 2010, ¿verdad? Cuando se refiere también a la fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Y de una u otra manera nos da una definición, un entendimiento a partir de la línea jurisprudencial, que si vemos este entendimiento, esta interpretación, estamos precisamente en los parámetros de lo que hemos ido señalando precedentemente. Bien, un otro tema que hemos visto, que indudablemente también cambia, esto sí cambia las relaciones laborales, es el tema del teletrabajo, ¿no? También oportunamente, ni bien se promulgó el decreto 42018, nos habíamos permitido escribir también en nuestro sitio web, publicar y en nuestro Face un artículo ya analizando esta situación del teletrabajo, que ponemos ahí la referencia y les invitamos a revisar. Pero, lógicamente, ya hemos dicho que el tema del coronavirus tenía que llegar a Bolivia y, lógicamente, esto ha generado cambios acelerados, ¿no? Aparte de los riesgos que hablábamos hace un momento. Ha generado cambios, ¿verdad? Y es ahí donde surge el teletrabajo. Es indiscutible que en Bolivia, en el momento en que empezó la cuarentena, ¿verdad? Y hemos empezado a aplicar el teletrabajo en la educación fundamentalmente, ¿verdad? Y algunas empresas con algunos acuerdos, con algunos convenios, ¿verdad? Y es innegable que en muchos lugares estamos aplicando el teletrabajo. Posteriormente, el 14 de abril del año en curso, evidentemente se dicta el Decreto Supremo 4218, que ya incorpora de manera legal y oficial en las relaciones laborales el teletrabajo, aquello que ya estábamos aplicando casi desde el inicio de la cuarentena. Cierto, reconocer que el tema del teletrabajo se está aplicando a nivel del mundo hace mucho tiempo atrás. Leí algunos artículos interesantes, ¿verdad?, de cómo en los Países Bajos se aplica el tema del teletrabajo frente, por ejemplo, al criterio con el que se aplica en España, por ejemplo, que hay una variación increíble, pero precisamente ahí hay algunos criterios, algunos autores que dicen es complicado, no se puede improvisar el tema del coronavirus, no se puede improvisar, perdón, el tema del teletrabajo, ¿verdad? Pero lógicamente en Bolivia no nos quedaba otra situación, ya se estaba aplicando el teletrabajo. ¿Y qué es el teletrabajo? En realidad es la actividad laboral que desarrollamos fuera de las instalaciones de la empresa, ¿verdad? Fuera de las instalaciones que estaban previstas como lugar de trabajo con anterioridad. Por eso es que inclusive se ha derogado un artículo del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, ¿verdad? Porque indudablemente la jornada estaba establecida que solo se reconocía la jornada cuando ésta era en las dependencias del empleador. Por eso es que se tuvo que derogar, porque hoy el teletrabajo no es sino trabajar desde tu casa o desde un otro lugar, pero no en los ambientes y los predios del empleador. Así lo establece el artículo 3, inciso A del Decreto Supremo, cuando dice, es esa modalidad de relación de prestación que consiste en las actividades que uno va a prestar en función de las nuevas tecnologías, de las TICs, y lógicamente no se requiere la presencia física del trabajador, y eso creo que ya muchos lo estamos viviendo, reitero, lo estamos practicando antes de inclusive el Decreto Supremo.
¿Qué le caracteriza al teletrabajo? La actividad laboral fuera de la organización, la utilización de las tecnologías de las TICs y, lógicamente, algo que tiene que haber es el tema de un nuevo modelo organizacional diferente al tradicional. Eso quiere decir que en los reglamentos, etcétera, etcétera, de los empleadores, tiene que incluirse este nuevo modelo organizacional porque, como dicen algunos autores, analizando el teletrabajo en diferentes países del mundo, ¿no? Cuando ingresa como situación de una situación especial como la nuestra a partir de la pandemia y de la cuarentena, lógicamente no nos da oportunidad a revisarla, a regularla, a prepararla, etcétera, y esto puede indudablemente llegar mañana a un fracaso en el tema del teletrabajo. Hemos leído un decreto supremo de donde hemos extractado estos detalles. Indudablemente es muy genérico. Esperábamos mayor aporte en el reglamento que ha hecho el Ministerio de Trabajo, pero seguramente muchos de ustedes han leído también el reglamento del decreto supremo. En sus 14 artículos no aumenta, no innova, ¿verdad?, absolutamente elementos nuevos a lo que dice el decreto supremo. Casi es reiterativo, excepto cuando hace una ampliación en el tema del contenido del contrato, etcétera, pero en los 14 artículos no nos ha dado las luces, no ha dado la reglamentación y el enfoque que todos esperábamos una vez que hemos leído el decreto supremo que introduce y pone en vigencia en Bolivia el tema del teletrabajo. Bueno, este teletrabajo, entre su característica fundamental, es que tiene la utilización de las TICs, ¿verdad?, de las tecnologías de información y comunicación, porque es a partir de ellas que vamos a llevar adelante el trabajo y, obviamente, alcanza en forma general a todos quienes prestan servicios, quienes trabajan, llámese en el sector público, en el sector privado, y lógicamente decimos generalmente a quienes trabajan en oficinas y hacen trabajo de escritorio, pero ojo, ya en estos días hemos ido viendo que inclusive algunos trabajos especiales se están acomodando al tema del teletrabajo, lo que quiere decir que en función de esa naturaleza, y esos son los temas que deberían haber sido reglamentados, porque ya a la falta, ante el vacío de la norma jurídica, ya en muchos lugares hemos visto que algunos trabajos que son de campo, algunas actividades que son de campo, etcétera, ¿no?, y que deberían estar dentro de la relación o de la modalidad de trabajo normal, ¿verdad?, ya están ingresando al tema del teletrabajo. Y mañana, cuando pretendamos nuevamente querer reglamentar, vamos a enfrentarnos al tema de que en función del vacío de la norma, los usos y las costumbres, ya se ha avanzado mucho más en la realidad. Por eso hace rato decía, sin ser crítico destructivo, creo que el reglamento de trabajo, del reglamento del teletrabajo, carece de muchos vacíos que hoy en el día está permitiendo que tal vez vaya a desnaturalizarse este tema. Por lo que pensamos que, por suerte, no hay norma que diga ya está reglamentado y este es el único reglamento. Todavía estamos a tiempo para que el Ministerio de Trabajo asuma con responsabilidad y haga un correcto reglamento. Pero bueno, no hemos venido para hacer una crítica, ¿verdad? Pero sí deberíamos reglamentar antes que los usos y las costumbres nos vayan avanzando y nos vayan ganando más rápido que la normativa escrita. Obviamente también la norma dice alcanza a los consultores en línea y al personal eventual. Es decir, nadie, absolutamente nadie, se salva de la modalidad nueva del teletrabajo. Indudablemente en función de la naturaleza del trabajo que uno presta. Bueno, por el tiempo vamos avanzando un poco más rápido. ¿Quiénes están excluidos? La policía, las Fuerzas Armadas y lo que decíamos, en función de la naturaleza de los trabajos manuales, de campo, de supervisión, trabajos fuera de oficina, aunque también decíamos hace un minuto, ya la praxis nos está ganando a la norma jurídica y ya me van a entender muchos de los
participantes, que en varios sectores ya, no solamente los de oficina, no solamente los de escritorio, están en el tema del teletrabajo, sino otros también, ¿verdad? No es malo, pero hay que tener mucho cuidado. Algo que es importante establecer es que el tema del teletrabajo debe ser incorporado obligatoriamente de manera escrita. Y aquí se establecen dos escenarios, ¿verdad? El primer escenario, para los casos nuevos, indudablemente, quienes van a ser contratados recientemente, obviamente van a tener un contrato escrito, obligatoriamente. No puede ir el teletrabajo por contrato verbal, ¿ya? Es un tema necesario porque tiene que establecerse varios aspectos en el contrato escrito, entre los que está en el Decreto Supremo, ampliado por el reglamento del teletrabajo, y decimos, en los nuevos hay que firmar un contrato obligatoriamente escrito. No existe contrato verbal de teletrabajo. Y en los casos de los trabajadores antiguos, ¿verdad? Hay que firmar una adenda, ¿verdad? Una adenda al contrato principal. Alguien podrá decir, pero el contrato principal es de carácter verbal. Aún así, el contrato verbal en materia laboral sirve, es válido y además es el contrato perfecto por naturaleza. En consecuencia, aún el contrato principal fuese de carácter verbal, la incorporación de la modalidad del teletrabajo debe ser obligatoriamente mediante contrato escrito en una adenda, porque se debe establecer si la aplicación de esta modalidad del teletrabajo va a ser permanente, va a ser temporal. Además hay que establecer las obligaciones de las partes, la supervisión, el control. El empleador debe dotar de los medios necesarios al teletrabajador para que éste pueda cumplir con su trabajo desde su domicilio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante. Algo que el decreto hace énfasis es que indudablemente la jornada laboral se respeta, la jornada de las 8 horas se respeta y es atribución, responsabilidad y función del empleador el tema del supervisar. ¿Cómo supervisa el cumplimiento de las 8 horas? Es ahí donde decíamos, y vamos a hacer referencia más un momento, algunos elementos que hacen al tema de la incorporación del teletrabajo, que lógicamente, dada la coyuntura y la situación, era difícil hacerlo, ¿verdad? El empleador debe proveer el equipo, software, hardware, etcétera, etcétera. El trabajador también podría ponerlo, lo permite el Decreto Supremo. Ojo, ¿verdad? No vaya a ser que ante la falta de una reglamentación muy específica, se convierta la regla en que el trabajador tenga que poner su internet, su computador, etcétera, y el empleador no, ¿verdad? Por eso decíamos, hay que hacer las cosas bien hechas y la reglamentación es la que debería contener, porque el decreto como tal establece que el empleador debe proveer, pero también dice el trabajador puede poner de su parte. Cuidado con que lo más normal es que si tú quieres trabajar tienes que tener tu laptop y tienes que ponerte tu internet en tu casa, porque además yo no puedo poner internet para toda tu familia, ¿verdad? Y obviamente ante la necesidad de trabajar nos vamos a ver en situaciones complicadas. Por eso decíamos que desde un punto de vista de la doctrina, etcétera, el teletrabajo debe entenderse como una filosofía, ¿verdad? Porque esto incorpora un nuevo tema, una nueva forma de pensar, de tener actitudes, de actuar, etcétera. Y cuando lógicamente la sociedad no está preparada para estos cambios de actitudes, de conductas, etcétera, es cuando decíamos puede durar poco o puede fracasar la modalidad del teletrabajo. Porque ¿qué es lo que garantiza al teletrabajo? Al teletrabajo, en realidad, según las investigaciones y los estudios que se han ido realizando, ¿verdad? Lo que le garantiza, por ejemplo, al teletrabajo es la confianza, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo como empleador tengo que tener confianza con mi teletrabajador, ¿no? O tal vez voy a tener que irrumpir, ¿verdad? Su privacidad y ponerle una cámara en su casa para controlarle por cámara que no se mueva de su escritorio y trabaje las 8 horas, que efectivamente se siente a las 8 de la mañana y se levante a las 12, etcétera, etcétera, ¿no? En consecuencia, es ahí el tema de la confianza, ¿no? Y creo que ese elemento de la confianza no existe todavía en nuestro medio. Aún en el trabajo normal, en la modalidad de trabajo regular, ¿verdad?
Hoy día pido permiso porque mi hijo se encuentra enfermo. Sin embargo, salgo y al trabajador lo encuentro paseando, lo encuentro comiendo en algún lugar, etcétera, ¿verdad? Y donde que el hijo había estado enfermo y que el papá o el trabajador se estaba quedando y estaba pidiendo permiso por eso, ¿verdad? Y con el tema del teletrabajo, el elemento confianza es fundamental, ¿no? Porque en realidad tengo que tener confianza. Y el teletrabajador también tiene que tener confianza recíprocamente en el empleador. Otro elemento de éxito para el teletrabajo, dicen, obviamente son los resultados, ¿no? Porque es importante contar con resultados efectivos, ¿no? Y puede ser que tenga que combinarse resultados con esto y lógicamente ahí también surgen algunos riesgos. Ya para ir terminando entonces, por eso decíamos, no es bueno que se implemente el teletrabajo como consecuencia de una catástrofe. Lastimosamente, en Bolivia no teníamos donde ni mucho que elegir, ¿verdad? Pero si no mejoramos y no reglamentamos, porque todavía el tema del cambio de actitudes, en el tema confianza, en el tema resultados, etcétera, está por trabajarse, puede durar muy poco el teletrabajo, puede fracasar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. El trabajador es una nueva modalidad, pero corre riesgos. Y es importante que los reglamentemos bien para que tratemos de minimizar si es que no se puede evitar los riesgos. Obviamente, puede llegar a atacar y poner en riesgo la estabilidad laboral o la inamovilidad del trabajador. Indudablemente, el teletrabajo no es para despedir trabajadores, pero puede convertirse en una modalidad de trabajo por producto más adelante. Puede ingresar a una etapa de terciarización, ¿verdad? Yo puedo contratar a una empresa y terciarizar determinados tipos de trabajos de mi empresa, ¿verdad? Y me voy liberando de obligaciones y de cargas sociales, porque no está totalmente bien reglamentado el tema y estamos dejando abrir. Por eso yo decía, estamos frente a un riesgo de una flexibilización laboral con el tema anteriormente tocado y este. Nos puede abrir también las puertas para futuros contratos civiles, etcétera, sin la medida en cómo se maneje este tema del teletrabajo. Indudablemente es un riesgo para los teletrabajadores mayores, ¿verdad? A los que tienen mayor antigüedad y lógicamente le cuestan más al empleador, ¿no? Un trabajador antiguo, mayor de 50 años, inclusive 45, 50, con el bono de antigüedad le es un trabajador muy caro. Con el sueldo de un trabajador mayor podemos contratar tal vez 2 o en algunos casos hasta 3 trabajadores nuevos, jóvenes, que lógicamente tengan la posibilidad de adaptarse mejor al manejo y al acceso de las nuevas tecnologías. Esto va a obligar que tanto en el sector público y privado todos tengamos que capacitarnos, aunque el reglamento dice que también el empleador tiene la obligación de capacitarnos, pero más allá de esa obligación del empleador, nosotros tenemos que capacitarnos, porque obviamente, dada la situación de mi función de oficina, de escritorio, etcétera, bueno, se determina que yo debo ingresar a la modalidad del teletrabajo, ¿verdad? Y en consecuencia, a partir de mañana yo voy a trabajar en mi casa. Y si no manejo las nuevas tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías de información y comunicación, indudablemente voy a nomás ingresar en el tema del incumplimiento total o parcial al contrato, que de acuerdo al artículo 16 y 9 de la Ley del Trabajo y su decreto reglamentario, es motivo de despido, ¿verdad? Porque si yo no cumplo con mi trabajo, bueno, me pueden despedir, obviamente previo proceso, etcétera, etcétera, pero ojo, se puede convertir en una manera de deshacernos de las personas mayores, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos impulsarles a su jubilación, en otros, ¿verdad? Deshacernos, porque además cuestan más que un joven, ¿no? Y este tema de las TICs es importante. Entonces, también esto puede correr un riesgo por el tema de la ampliación de la jornada laboral, porque indudablemente aumenta los riesgos de no desconectarnos y de poder trabajar más horas de los habituales, ¿verdad? Y obviamente es ahí donde el tema de las jornadas extras, etcétera, obviamente, ¿verdad? Es otro tema que hay que discutir. Indudablemente,
Hay algunos beneficios que si lo manejamos mal y lo vemos mal y no tenemos cambios de actitudes frente a este teletrabajo, también obviamente es posible que como causa perjuicios al trabajador, puede causar mayores beneficios al empleador. La posibilidad de tener mano de obra a menor costo, decíamos hace rato, ¿verdad? Un trabajador antiguo, por su bono de antigüedad, me sale más caro que un trabajador joven. Ahora veremos quién maneja mejor el tema de las tecnologías, ¿verdad? ¿Esto qué me permite? Una mejor identificación del trabajo, porque ya no vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? En la oficina, donde el uno le va a ayudar al otro, el otro se lo va a hacer su trabajo del otro, etcétera. Cada uno va a trabajar de manera individual, independiente en su domicilio, ¿verdad? Y lógicamente su rendimiento. Ahora sí voy a poder identificar qué trabajadores me rinden y qué trabajadores no, ¿verdad? Porque obviamente a veces hay personas que no rinden en el trabajo y ahora es cuando se va a tener que ver este tema del rendimiento, ¿verdad? Obviamente le va a permitir esto al empleador un mejor rendimiento, una mayor productividad, ¿no? Y además puede en algún momento también permitir acumulación de funciones y reducción de personal, ¿verdad? Lo que antes pasaba de un escritorio a otro escritorio y a otro escritorio, ahora lo puedo fusionar para que una sola persona me haga 2, 3 cosas desde su oficina. Digo, desde su casa en el teletrabajo, ¿verdad? Entonces, indudablemente es posible. Ya decíamos un rato la terciarización de servicios, hacer contratos por productos, etcétera, etcétera, puede obviamente darle muchos beneficios al empleador. Esperemos que este tema del teletrabajo se maneje de la manera más correcta, más acertada, y por eso reiteramos una vez más el tema de las reglamentaciones, el tema de hacer las cosas bien es importante. Entonces, esto indudablemente al empleador le va a servir para bajar sus costes, ¿verdad? Porque va a usar indudablemente en muchos temas, desde un tema de refrigerio, un tema de transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Significa un ahorro. Y lógicamente, más allá, viendo el tema que decíamos, que puede también servir hasta para reducir personal, etcétera. Bueno, ya entonces, no es mala la modalidad del teletrabajo, por cierto, ¿verdad? Hay países, ¿verdad?, bajos que les va muy bien con el tema del teletrabajo, ¿verdad? Pero hay también otros países en los que el tema del teletrabajo no es bueno. Obviamente, no es bueno improvisar, ¿no? La situación no nos daba para otra. O se aprobaba mediante una norma legal el teletrabajo, o de todas maneras todos ya estamos teletrabajando, ¿verdad? Obviamente responde a una coyuntura, pero hay que mejorar la reglamentación. Pero se trata de hacer consensos, se trata de hacer participar a los actores directos. La verdad es que el reglamento de 14 artículos no creo que refleje la participación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, ¿verdad? No creo, ¿no? Consecuencia, pensemos en que es necesario tener que cambiar este tema. Yo creo que cesando esta participación, todos tenemos que cambiar de actitudes frente a esta situación que se nos viene. No solamente el teletrabajo, sino también la temática más delicada y más peligrosa. Yo creo que una llamada a la reflexión al sector sindical llama la atención cuando la Central Obrera en estos días muy difíciles quiere empezar a hablar del tema de lo que significa incremento salarial. Me parece muy descabellado, ¿verdad? Tienen que cambiar de actitud y tener una otra forma de pensar y actuar. Creo que también los empleadores, ¿verdad?, tienen que tener un criterio positivo, no de pretender aprovechar de la situación para librarse de cargas sociales, ¿verdad?, sino para aunar con la participación del gobierno, que tiene que ser realista y no ver la Constitución como una Biblia para repetirla de memoria, ¿verdad? Porque si va el gobierno, va a estar en esa conducta de decir la Constitución, mañana el Ministerio de Trabajo va a tener que fotocopiar resoluciones de reincorporación y ninguna de esas resoluciones de reincorporación se van a poder cumplir. Y es ahí donde vamos a ver si realmente el gobierno y el Estado como tal va a tener capacidad o no va a tener capacidad. Antes de que ingresemos a esa situación, debería consensuarse. Debería buscarse consensos de manera sectorial, de acuerdo a la naturaleza
de cada una de las fuentes laborales, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de servicios que las productivas, etcétera, etcétera, donde no existan caprichos, donde nadie pretenda avivarse y donde no se piense que la letra muerta de la ley, el derecho, puede aplicarse de esa forma. De esta manera hemos querido presentar este trabajo a todos ustedes. Sabemos que es un tema de amplia discusión, amplio debate, sin lugar a duda. No creo que en esta etapa o en esta oportunidad podamos también discutir en su integridad y debatir. Cada abogado tiene un criterio, lo único que ha sido es exponer, lo único que he hecho ha sido exponer un punto de vista y para no pecar de irresponsable me he sustentado básicamente en un tema de jurisprudencia. Y lógicamente hay que tener un criterio muy amplio. Todo está cambiando a raíz del coronavirus. Nada va a volver a ser igual. Y ojo, no pretendamos, no pensemos que el derecho laboral va a seguir igual. Es el que más modificaciones, cambios, transformaciones va a sufrir. Muchísimas gracias. Sí, doctor, si me permite, vamos a ceder algunas intervenciones para que pueda responder las consultas. Muchísimas gracias, estamos a disposición. Francisco Eduardo. Doctor. Francisca Eduarda, perdón, ¿quién está en línea? Sí. Siga, señor. Buenas noches, doctor Goitia. Primeramente, felicitarle por la gran labor de orientarnos a nosotros en ese tema tan importante del derecho laboral. ¿Hola? Sí, estoy atento. Muchísimas gracias por su concepto y también agradecer los textos que están escribiendo. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy complacido por esas expresiones que estoy leyendo y estoy escuchando. Adelante, por favor. La consulta es la siguiente. En el teletrabajo, si el empleador adquiere el coronavirus, ¿tendrá derecho a los beneficios sociales por el empleador? Claro, independientemente del teletrabajo, porque el teletrabajo es simplemente una modalidad de hacer el trabajo desde el domicilio. Independientemente, el trabajador que lamentablemente pudiera contraer el coronavirus, indudablemente no puede ser este tema un motivo de ningún, ¿verdad? No nos olvidemos que obviamente, por un lado, tiene el tema del seguro social de corto plazo y lógicamente si llegase inclusive, ¿verdad?, a perder la vida, ahí tenemos el seguro de largo plazo, ¿verdad? Y obviamente no afecta el tema del teletrabajo. Uno tiene todos los derechos establecidos en cualquiera de las modalidades de trabajo si llegase a adquirir este virus. Muchas gracias. A sus órdenes, por favor. ¿Aló, doctor? ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Primeramente, felicitarlo, doctor, por la disertación. Ahora, la cuestionante que voy a realizar es la siguiente. ¿Es legal otorgar vacaciones durante la cuarentena a causa del COVID-19? Es un tema que yo lo había planteado en la situación del artículo que he escrito y que les he invitado a su lectura. No debería plantearse y no debería, obviamente, establecerse que este tema del tiempo del coronavirus determinar como vacaciones. Yo en ese artículo había sugerido que en ese momento, cuando estaba empezando el tema de la cuarentena, que el gobierno debería haber pensado en una vacación colectiva, ¿verdad? ¿Para qué? Para de alguna manera darle un apoyo al empresario. Pero bueno, lastimosamente el gobierno no tomó ninguna decisión. Ahora, que el trabajador quiera cargarle a cuenta vacación este tema es completamente ilegal. No es posible, porque lógicamente el trabajador debería haber salido de vacaciones, ¿verdad? Oportunamente y no este periodo de la cuarentena cargarle a una vacación. O si alguien, por ejemplo, está con vacaciones y su vacación se ha terminado y debía reincorporarse el día de ayer y como la cuarentena se ha ampliado, también le vamos a ampliar la vacación. Tampoco es correcto. Él debe
retornar a su fuente de trabajo, aunque sea entre comillas, ¿verdad? Porque no va a retornar probablemente el día lunes a su fuente de trabajo, pero no podría ampliársele la vacación porque este es un tema también de fuerza mayor. No es que el trabajador esté voluntariamente incumpliendo. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor, quiero primero agradecerle por la clase. Muy buena clase, entendible, las diapositivas igual muy claras. Y quiero hacerle, doctor, dos preguntas. La primera es sobre si está regulado el trabajo a medio tiempo. Y la segunda, en caso, doctor, de que exista teletrabajo, ¿no? Y no exista una adenda, y no haya una adenda, porque sabe usted que los trabajos y los empleadores a veces son muy informales, no hacen una adenda y ni contratos. Entonces, si existe ya una relación de teletrabajo, ya que están trabajando desde la casa, pero no existe esta adenda escrita y el empleador tampoco la va a realizar, ¿hay alguna sanción por esto, doctor? Esas dos preguntas, por favor, doctor. Gracias. No, indudablemente, sabemos, por eso es que la doctrina y la norma dice el contrato verbal es el contrato perfecto por naturaleza, precisamente porque en materia laboral a veces ni siquiera hay un memorándum de designación, ¿verdad? Directamente ya te contrato de palabra y mañana vienes a trabajar y empiezas, obviamente, ¿verdad? Por eso se prevé. Ahora, el tema del contrato del escrito, el decreto supremo y el reglamento dicen que debe ser obligatoriamente por escrito. En consecuencia, si es que no se cumple lo que dice la norma, ¿verdad? Se entiende que es una infracción a la ley social. Ahora, no puede imponerse. ¿Por qué? Porque el trabajador además tiene que dar su consentimiento. No se le puede imponer tampoco al trabajador, aunque sabemos que en los hechos no se va a dar el tema de que el trabajador no quiera cumplir con el teletrabajo, ¿verdad? En los hechos se va a imponer, pero tiene que existir un contrato. Y si no, estamos hablando de una infracción. Yo creo que ahí las organizaciones sindicales tienen que no buscar una forma de molestar al empleador, sino fundamentalmente coadyuvar para que esto pueda marchar de buena manera. Por eso decía, hay que hacer cambios de actitudes, ¿verdad? Ya no hay que buscar esa etapa del confrontamiento entre el empleador y el sindicato. Hay que tratar de conjuncionar entre ambos porque estamos en la etapa en que tenemos que salir adelante. Al empleador le interesa sacar adelante su empresa y a nosotros nos interesa sacar adelante la empresa porque nos significa garantizar nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Y por eso decía, si es que no podemos, como la Central Obrera Boliviana, en pleno coronavirus, en plena cuarentena, decir tenemos que hacer tenemos que discutir el incremento salarial. No, yo creo que, primero, ¿es una infracción a la ley social? Sí. ¿Tiene que haber un contrato? Sí, obligatoriamente. ¿Hay contrato a medio tiempo? Claro que sí. ¿El teletrabajo también puede ser a medio tiempo en esas condiciones? Claro que sí, también puede ser a medio tiempo. Si yo soy trabajador a medio tiempo, ¿verdad? Y hago trabajo de escritorio, de oficina, indudablemente también se me puede convertir en teletrabajador y ese medio tiempo también puedo trabajar desde mi casa. Doctor. A sus órdenes. Doctor, buenas noches. Antes de nada, muchas felicidades por la ponencia de hoy. Sin embargo, quisiera, por favor, que me oriente con dos preguntas. La primera, ¿hay sanción a las empresas privadas por la reducción de salario al 50%? Pero en este caso el teletrabajo se está aplicando al 100%, incluso hasta fuera de horarios, como usted explicaba hace rato, no solamente es el horario que a un principio tal vez se le había asignado, ¿ya? La segunda pregunta es, por favor, ¿cómo se podría viabilizar el teletrabajo en el sector educativo? Por favor, oriénteme, doctor. Gracias. A ver, primero hay que partir de lo que tenemos. No se puede rebajar salarios. Toda rebaja de salarios constituye retiro indirecto e intempestivo del trabajador. Por lo tanto,
si es que existe una reducción de salarios, ¿verdad? El empleador, uno puede acudir a las instancias de la jefatura del trabajo porque esto constituye retiro indirecto. Ahora, en esta coyuntura, decíamos, es importante negociar. Es importante negociar. No sé, no podríamos hablar de una rebaja de un 50%, ¿verdad? Yo creo que tampoco, por eso decía hace rato, tampoco un empleador puede pretender aprovechar la situación, la coyuntura y abusar del trabajo del trabajador, ¿verdad? Tampoco. Yo creo que hay que negociar. No podemos imponer. Si estamos frente a una situación de rebaja de salarios, esto es retiro indirecto del trabajador. Esto está prohibido por ley y, lógicamente, hay que acudir a la jefatura del trabajo, denunciar, y la jefatura del trabajo tiene que emitir resolución de su jurisdicción para disponer el tema porque se están despidiendo. Ahora, ni por el teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo dice bajo las mismas condiciones en las que se estaba trabajando, ¿no? Decíamos, hay riesgos. Lastimosamente, no está bien reglamentado el decreto supremo. Ojalá que el señor ministro de Trabajo, a la brevedad posible, pueda sentarse de manera tripartita con empleadores, con trabajadores, de manera sectorial, y haga un buen reglamento antes de que estos problemas que usted nos está anunciando y que sabemos que se están dando, se generalicen y se convierten en un caos en el país. Y decíamos, el ministerio va a tener que fotocopiar reincorporaciones y nadie le va a hacer caso, porque van a llover los amparos, y los amparos, cuidado, entren en el tema de fuerza mayor, como hemos señalado hace un momento. Doctor. A sus órdenes. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En el caso del magisterio, durante esta cuarentena no se pasó clases, y ahora que se está dando la opción de que se pase clases virtuales recientemente, entonces, ¿cómo se tendría que reponer las horas del mes de abril que no pasaron clases? Y una de las opciones que están considerando es que ya no tendrían vacaciones invernales. A ver, en lo primero, la norma del teletrabajo, como ninguna norma, no tiene carácter retroactivo. La ley en materia social, en materia laboral, solo es retroactiva siempre y cuando convenga al trabajador, ¿verdad? Después, por principio constitucional, la ley es irretroactiva. En consecuencia, no se puede aplicar el tema del teletrabajo con carácter retroactivo al mes de abril, etcétera, etcétera, ¿verdad? Existe una normativa clara, ¿no? Y, obviamente, también, como hemos hablado de una situación de fuerza mayor para el empleador que podría pretender desvincular a un trabajador, etcétera, también aquí existe una situación de fuerza mayor, etcétera, porque no nos olvidemos que en el tema laboral hay contraprestaciones recíprocas, ¿eh? Yo me comprometo a trabajar y el empleador se compromete a pagarme un sueldo, ¿verdad? Indudablemente, yo no he podido cumplir con mi obligación de ir a trabajar por situaciones de fuerza mayor, ¿no? Y es ahí donde decía, parece que el gobierno un poco se equivocó, porque ahí es donde debería haber entrado una vacación colectiva, ¿no? Y seguramente muchos problemas se hubieran resuelto, pero lastimosamente ya es tarde para pensar en esa vacación colectiva, ¿no? Ahora, en esa línea decimos, no se puede aplicar con carácter retroactivo. La norma es clara, tiene que pagarse las remuneraciones completas del mes de marzo, del mes de abril, tiene que pagarse las remuneraciones completas, tienen que pagarse, ¿no? No hay otra alternativa, ¿verdad? Ahora, otra vez digo, habría que negociar, habría que sentarse a negociar, porque el gran problema es ese. Me va a generar un déficit económico, ¿verdad?, que mañana puede dar lugar a que yo busque la desvinculación por fuerza mayor, lo que hemos comentado al principio. Y en realidad, con el tema de la educación, decíamos, usted indicaba la vacación que viene posteriormente. Bueno, eso habrá que reglamentarse, el tema de la vacación, porque es claro, ya está establecido virtualmente, no está legalizado, pero creo que no va a haber vacaciones
ni para el tema de la educación primaria, secundaria, ni universitaria, etcétera. Yo creo que ahí también entra lo moral, ¿verdad? Es cierto, no se ha regulado por el gobierno, reitero, debería haberse declarado vacación colectiva, se equivocó desde mi punto de vista el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, también creo que como trabajadores no podemos tampoco exigir que exista vacaciones, ¿no? Aunque la ley indudablemente nos da ese derecho. Bueno, son temas discutibles, son solamente criterios, pensamiento en voz alta. Discúlpenme, por favor, si en algunos casos no comparten criterios, solo son pensamientos en voz alta. Doctor, buenas noches. Una Doctor, consulta. A sus órdenes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. De antemano, felicitarle por la exposición, realmente excelente y muy puntual. Dos Gracias. preguntitas, doctor. Si una institución en esta etapa de pandemia que está viviendo nuestro país, la institución obliga al trabajador a asistir a su fuente laboral sin las medidas de bioseguridad necesarias, y el trabajador decide demandar esta situación, ¿esa demanda saldría favorable al trabajador o quedaría sin efecto? Uno. Y si la institución le indica al trabajador que pese a no existir las medidas de bioseguridad, le obliga a asistir a su fuente laboral, ¿eso de cierta forma podría tomarse como un acoso laboral? No como un acoso, pero estamos hoy, el tema de la bioseguridad va a entrar dentro del tema de la seguridad industrial, ¿verdad? Dentro de ese capítulo completo, ¿no? Tiene que regularse y, lógicamente, el empleador está obligado a dar las medidas de seguridad, porque la bioseguridad es parte de eso, ¿no? Y el trabajador no puede someterse al trabajo si no tiene las medidas que le garanticen. Y eso, indudablemente, debe ser representado al empleador y, lógicamente, también, en su caso, a la Jefatura Departamental del Trabajo, porque no se le puede obligar a poner en riesgo su vida. En ese caso, el trabajador no es que puede faltar simplemente, tendrá que hacer conocer que no puede constituirse a su fuente de trabajo y además tendrá que poner en conocimiento de la Jefatura del Trabajo que obviamente no se está constituyendo para que no se le impute como abandono a su fuente de trabajo, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que 6 días continuos a la fuente de trabajo constituye un motivo de retiro de acuerdo al artículo 16 de la Ley del Trabajo, ¿no? Entonces, no es una demanda propiamente, pero sí es una obligación que tiene el empleador. Gracias, doctor. Por favor, Doctor. perdón, por favor, en este orden, por favor, para que vayan las Sí, consultas. sigamos nomás, don Miguel, no tengo ningún problema particularmente. Sí. Bueno, Junior, Johnny, Nelly, por favor. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, a sus órdenes. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Primeramente, felicidades por la disertación. Mi duda es la siguiente. Estaba hablando acerca de las sentencias constitucionales donde daría una legitimidad para la extinción laboral, digamos, por causas ajenas a la voluntad, ¿no? Cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito. Estas mismas cuestiones podrían utilizarse como para el no pago de beneficios sociales o el no pago de sueldos de vengados. Esa sería mi duda. Desde ningún punto de vista. Si usted revisa las dos sentencias, básicamente, la 311-2013, que hemos dicho que sería la madre de todas estas, y luego la que le sigue, y las otras, todas ellas dicen que debe ser necesariamente con pago de beneficios sociales. No lo libera al empleador del pago de beneficios sociales, salarios, etcétera. En ese tema, revisemos las dos sentencias en cualquier momento. Sin lugar a duda, le digo, de manera textual está escrito que no le libera de sus obligaciones al empleador. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor, le estoy escuchando. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches.
Una consulta, ¿qué es lo que pasa con las empresas cuyas multas establecidas, por ejemplo, han sido vencidas durante esta cuarentena, en este caso por infracción a la ley social? Las multas establecidas no van a entrar ni en caducidad ni en prescripción, ¿verdad? Las multas que están establecidas por el Ministerio de Trabajo a partir de las jefaturas de trabajo por infracción a ley social, indudablemente tienen que ser cobradas y obviamente estos tendrán que ser remitidos en su caso a la Judicatura Laboral para que se proceda al cobro y lógicamente en su caso también aplicarse las medidas cautelares establecidas en materia civil como congelamiento de fondos, retención de fondos, etcétera, para que se haga efectivo el pago. Estas multas no entran en caducidad ni prescripción. Sí, hola. Johnny. Nelly, por favor. Nelly. Nelly, siga, por favor. Adelante, por favor. Tratemos de utilizar sí. el corto tiempo que nos queda. Una consulta, doctor. Doctora Salazar, a sus órdenes. Sí, ya. De acuerdo a la exposición brillante que usted realizó, y tengo una duda. Habla del teletrabajo. Yo soy notaria de fe pública y nuestra misión es directo el contacto para la verificación y la autenticación de los documentos para dar fe. ¿Qué tipo de actividad yo puedo hacer de teletrabajo? Si... Tú coloques tu nombre. Claro, hay algunos casos como precisamente el suyo, mi querida colega, que es imposible. No vamos a poder entrar en el tema del teletrabajo, ¿verdad? Porque el trabajo, si bien es de oficina, si bien es de escritorio, le obliga, aunque también no nos olvidemos que tal vez sea otro tema que lo podamos tocar en los próximos días. Está en marcha y está en plena vigencia el tema de la firma digital, ¿no? Pero aún así, en el tema de un reconocimiento de firmas, etcétera, indudablemente usted tiene la obligación de verificar y eso también habría que discutir. ¿Qué pasa con la firma digital en el reconocimiento de firmas y en el tema de las protocolizaciones? Bueno, es otro punto que está también, hoy a raíz del coronavirus, también ya el tema de la firma digital está en vigencia. Gracias, doctor. Hola. Sí, adelante. Hola, doctor. Nuevamente yo, doctor John. Sí, John Gutiérrez. Adelante, doctor. Sí, doctor. Le quería preguntar, doctor. Yo, doctor, me he enfermado en esta cuarentena. Le cuento que lamentablemente yo no tengo ningún seguro de salud y trabajo medio tiempo. Estoy trabajando medio tiempo en una empresa privada y no me han dado caja, seguro de salud y quería preguntarle, doctor, si en esta cuarentena me he enfermado y he tenido que ir a un médico particular, ¿esto tendría que pagar mi empresa, doctor? ¿Qué podría realizar? Y si también como medio tiempo que trabajo, ¿tengo también derecho a beneficios sociales, doctor? Esa pregunta, por favor. Claro, ¿qué tiempo ya está trabajando? Disculpe, John. Desde el 13 de enero. Ya debería, es obligación de obviamente tener un seguro, ¿no? Y lógicamente usted pudiera plantear el reembolso, ese es el término, el reembolso o la devolución de los gastos que usted ha realizado, porque el empleador tiene la obligación de hacer los aportes correspondientes, y esto es importante, ¿verdad? Uno cuando empieza a trabajar, el empleador tiene la obligación de cumplir con los aportes, porque no nos olvidemos que al seguro de corto plazo se aporta el 10% del total de la planilla salarial. En consecuencia, sea una planilla de personal regular o de personal eventual.
y obviamente se entiende. Ahora también se tiene en cuenta que el trabajador tiene la obligación de afiliarse, pero obviamente no se va a poder afiliar si es que el empleador no está aportando. Entonces, por un lado, usted podría acudir a la jefatura del trabajo porque esto es una infracción a ley social. Y como parte de la infracción a ley social, en la vía conciliatoria puede solicitar el reembolso y la devolución de los gastos, porque de lo contrario, además de tener que pagarle el reembolso de los gastos que usted ha incurrido, el empleador tendría que ser motivo de una sanción, de una multa por infracción a ley social. Y por el tema del medio tiempo, claro que también tiene derecho a beneficios sociales, ¿no? Porque uno va a tener por el tiempo que corresponde. Doctor, buenas noches. Saludarlo desde Santa Cruz. Un Bueno, gusto. tengo una... ¿Cómo le va, doctor? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si bien los decretos supremos que salieron indicaban que se garantiza el pago de los empleados, ahora ya estamos hablando, o se habla mucho de la cuarentena dinámica, que van a salir a trabajar por horas determinadas. Mi pregunta, hay muchos contratos de trabajo que se firmaron donde señalan puntualmente que se les va a pagar conforme a las horas trabajadas. Y nuevamente señalan que dependiendo del municipio, que las cuarentenas dinámicas pueden ser que trabajen por 4 horas, 6 horas, 8 horas. En el caso exacto que en una empresa determinen trabajar 4 horas, ¿al empleador se le debe pagar solo por las 4 horas trabajadas? ¿Usted me dice que habría un contrato que se va a trabajar, que se va a pagar solo por horas trabajadas? Dicen por 8 horas, ¿no? Generalmente dicen 8 horas. Claro. No, Se tiene le que paga pagársele el total, ¿no? Porque por eso me pareció un poco raro que existe un contrato de trabajo que vaya a ser solo por horas trabajadas, digamos, ¿no? Porque ya sea medio tiempo o tiempo completo, no es responsabilidad del trabajador que no está yendo a trabajar 8 horas. Si está yendo a trabajar solo 4 o 6 horas, indudablemente no es su responsabilidad, no es imputable al trabajador y tiene que pagársele por las 8 horas, ¿no? Es lo que decíamos, lo contrario significa rebaja del sueldo y obviamente la rebaja del sueldo es retiro indirecto del trabajador. En el caso, doctor, como usted decía, que hubiera un acuerdo entre partes, toda vez que hay algunas empresas que la verdad que ya están en contra, ¿no? Pero necesitan seguir trabajando. ¿Podría haber, por decirle, un acuerdo que diga, les vamos a pagar, por decirle, de 5 horas o por 6 horas, que no disminuya más del 20%, pero en mis planillas de la AFP haga mi planilla por el sueldo, por el mínimo, que es lo que debería? ¿Se puede? Claro, por el total. Mire, estamos frente justamente a una situación bien crítica, ¿verdad? Primero, recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿verdad? Y cuando se dice que son irrenunciables, podría indicarse que todo acuerdo, que todo convenio que vaya en contra de los derechos de los trabajadores es nulo de pleno derecho, ¿verdad? En una primera premisa jurídica. Ahora, saliendo de esa premisa jurídica que decía hace rato, porque no estamos en una etapa para repetir la ley y la Constitución de memoria, ¿verdad? Yo creo que lo más ventajoso, lo más beneficioso es precisamente tratar de llegar de estos acuerdos y hoy más que nunca hacer uso del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Donde realmente el sindicalismo tiene que entrar a tomar cierta relevancia importante, ¿verdad? Para no solamente transigir o intransigir, sino fundamentalmente para tratar de buscar acuerdos. Entendemos que son irrenunciables los derechos del trabajador, pero dada la coyuntura, es posible que sí pudiéramos hacer un acuerdo colectivo con intermediación de la Jefatura del Trabajo en los términos que usted dice, ¿no? Porque, reitero, repetir a la letra muerta la ley es bien complicado hoy en el día. Eso significaría o podría ser el origen y el motivo para que se tenga que ir a despedir a muchos trabajadores,
porque no me alcanza la plata para pagar a todos, entonces voy a tener que pensar en reducir personal y bueno, los problemas que hemos hablado en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. 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 Sí, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Primeramente agradecerle por su conferencia que nos ha dado, nos ha despejado muchísimas dudas. Y mi pregunta es la siguiente. Hay trabajadores que están con el contrato de periodo de prueba, que justamente por esta situación algunas empresas han vencido su periodo de prueba y no le han dado el memorando de conclusión de contrato. ¿Ellos pasarían a ser personal eventual con todos los beneficios correspondientes? Está en prueba. No nos olvidemos que se aplica la tácita reconducción o la tácita recontratación en materia laboral, ¿verdad? Primero, si estaba contratado a un periodo de prueba de 90 días y no le han dado su conclusión de contrato y ha trabajado un solo día más, obviamente se da la reconducción por otro o la tácita recontratación por otro periodo similar. Ahora, si ya estuviéramos ya habríamos pasado el segundo contrato, ya sea de manera expresa o por tácita reconducción, ese trabajador ya puede considerarse como trabajador regular y obviamente tienen que incorporarlo en planilla de trabajador regular. Y si el empleador no quiere hacerlo, el trabajador, hay jurisprudencia, ¿verdad? Si gusta, me escribe por la vía del inbox y podemos facilitarle la jurisprudencia donde se puede demandar ante el juzgado del trabajo para que directamente se le consigne en planilla regular. Existe bastante jurisprudencia. Entonces, primero, hay la tácita reconducción o recontratación y no puede haber contratos a plazo fijo, llámese por tiempo de prueba, a plazo fijo, eventual, lo que se llame, no puede haber más de 2 contratos. Al tercer contrato, uno ya es trabajador regular. Muchísimas gracias, doctor. Voy a estar escribiéndole al inbox. Muchas gracias por despejar dudas. A sus órdenes. Aló, buenas noches, doctor. Sí, a sus órdenes. Sí. Doctor, ¿cómo están? Buenas noches. Felicitarle por la brillante exposición que nos dio y luces para el procedimiento. Doctor, quería hacerle 2 preguntas al respecto, específicamente el tema del sector salud. Según la instructiva del Ministerio de Salud que emitió para la cuarentena total, indicó que el personal de salud debería trabajar con normalidad en un rol de turnos establecidos. Sin embargo, a esto, la Jefatura Médica establece un rol de turnos al cual deberían asistir los médicos. Sin embargo, no han dado cumplimiento a ese rol. Más se han abocado simplemente a atender solamente el servicio de emergencia. Entonces, al respecto, el personal de salud percibe su sueldo o su salario común y sin embargo recibe un servicio de emergencia como un bono extra que reciben después del horario de trabajo para atender alguna situación de emergencia. Entonces, para esta planilla del mes de abril, ellos alegan de que ellos han dado cumplimiento total a lo que establece la norma, que ellos tenían un rol de turno y que han asistido a algunas emergencias que estaban fuera del horario establecido. Es una pregunta, Doc. La segunda pregunta, Doc, que tengo, los médicos tienen una reposición de servicio de transporte que se les deposita cada mes. Entonces, como también ha sacado la instructiva el Ministerio de Trabajo, establece que el empleador tiene la responsabilidad de brindar la atención de transporte del domicilio al trabajo que corre por parte del empleador. Sin embargo, este beneficio que perciben la reposición de transporte, ellos no lo están poniéndolo en funcionamiento. Entonces, lo que la institución está haciendo es retirar por esta cuarentena que dura el servicio o la reposición de transporte para poder erogar ese gasto para contratar transporte prácticamente, ¿no? Para llevar a los trabajadores. Sin embargo, hay oposición de ellos indicando de que esto es un derecho y que no se les puede tocar y tampoco se les puede violentar directamente retirándolo así mejor dicho. Y entonces, la institución, ¿cómo quedaría en ese aspecto? Por favor. El tema empezando por lo último, el tema de un bono de transporte no es parte del salario. Por lo tanto, no depende de la voluntad del trabajador, ¿no? Si la institución establece un bono de un transporte, ¿verdad? Y decide
suspender el bono y contratar el transporte por las mismas razones, hoy en el día mucho más justificado por el tema de bioseguridad, ¿verdad? Porque al contratar un transporte se entiende que va a ser un transporte adecuado, desinfectado, que reúna las condiciones del número de personas que deben transportar. Es decir, la institución está en toda la legitimidad y el derecho de hacerlo. Y el médico o el trabajador en su generalidad de cualquier empresa, institución pública, privada, etcétera, no puede oponerse porque el bono no es parte del salario, no está fusionado al salario, tiene una finalidad específica y si decide suspenderlo, lo suspende, pero no le está quitando el beneficio, lo está convirtiendo, lo que era en dinero, lo está convirtiendo en especie. Primer tema, no hay ningún problema. Me parece absolutamente correcto que se haga eso porque no puede oponerse, no es parte del salario, no constituye rebaja del salario. Si pretenden decir que hay rebaja del salario y que es retiro del trabajador, completamente falso y completamente equivocado, ¿no ve? Tampoco le están quitando el bono porque le están dando transporte en especie. Con referencia a la primera pregunta, indudablemente todo tendrá que hacerse planillas de pago en función de los informes que existan. Si es que cumplieron con sus horas de emergencia o no cumplieron con sus horas de emergencia. Obviamente, entendemos que en el tema de salud, yo alguna temporada trabajé en la Caja Nacional de Salud y en el Seguro Universitario, conozco estos temas de salud y lógicamente hay que entender que está reglamentado este tema de este tipo de servicios de emergencia y obviamente tiene que haber un informe del jefe médico, etcétera, y en base a esos informes, bajo responsabilidad del jefe médico, se tendrá que cumplir con el pago si es que han cumplido o si es que no han cumplido. Doctor, buenas noches. A sus órdenes, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, felicitarle, doctor. Mi pregunta es, ha sucedido aquí en Sucre un hecho muy interesante, ¿no? Los trabajadores del periódico local de Correo del Sur han decidido ellos realizarse una rebaja de su salario, ¿no? Incluso han llegado al extremo en el sentido de solicitar que se les pague un monto simplemente para que puedan sustentarse ellos y su familia. A este concepto que estamos hablando de unas 120 personas, solo 2 se han opuesto. Ahora, ¿cómo vemos desde el punto legal, jurídico, este tema? O sea, 2 no estuvieran de acuerdo. 2 no están de acuerdo y los 118 sí están de acuerdo. Y obviamente ellos están solicitando un monto simplemente para que puedan subsistir del mes. Claro. Ahí nuevamente partimos del tema de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Podría tratar de aplicarse el tema de un convenio colectivo, ¿verdad? Y dentro del convenio colectivo entendemos, porque si es de carácter individual el convenio, indudablemente ahí ellos podrían hacer prevalecer que no están de acuerdo, pero si hablamos dentro de un convenio colectivo de trabajo y este es homologado por el Ministerio de Trabajo, tuviera que aplicarse y ellos tuvieran que someterse. Ahora, que de todas maneras eso no les quita el derecho de poder acudir a la vía jurisdiccional para demandar el pago, es cierto, porque decíamos, por mandato constitucional está prohibido, es nulo de pleno derecho la renuncia de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero dentro del derecho colectivo del trabajo se podría entender que esto es aplicable. Amén, no le exime, ¿verdad? No le priva el derecho a estas 2 personas de poder acudir a la vía judicial para demandar en su caso. Pero no puede constituirse el motivo para que no se aplique esto. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto verte, hermano.
Oh, mi querido estimado Pavel, un placer saludarte, a tus órdenes. Un abrazo. Una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo debe pasar si una persona es apartada del cargo para que no vuelva para que cuando regrese a la empresa no continúe su antigüedad? Para que todo empiece de cero. No, no se aplica esa figura. Si una persona, vayamos en un primer tema, si comprendo, un tema es de una persona que hubiera terminado su relación laboral. Sí. Y puede ser reincorporada o no reincorporada, recontratada nuevamente. Exactamente. ¿No? Indudablemente se le va a recontratar como personal nuevo, ¿no? Pero a efectos de su bono de antigüedad puede hacer calificar su antigüedad nuevamente y buscar la recategorización de su bono de antigüedad. Indudablemente, si ha terminado su relación laboral, ha sido liquidado en sus beneficios sociales, ¿verdad? No hay una normativa expresa que diga tanto tiempo. Normalmente se prevé que debería transcurrir un año entre que pueda volver a ser recontratado, ¿no? Y obviamente va a ser recontratado de cero, pero la calificación de los años de servicio no le impide poder nuevamente hacer una calificación de antigüedad. O sea... Para el bono de antigüedad. Los años de servicio, no importa el tiempo que haya un determinado tiempo de corte, no le impide tener su antigüedad. El bono de antigüedad pueden volverle a calificar, ¿no? Porque eso puede pedir al CAS la calificación de antigüedad y obviamente en base a eso presentar en la empresa o en la institución su calificación de antigüedad. Pero eso le permite tener si su nuevo contrato tiene un X monto de sueldo, si reconsidera su antigüedad, ¿esa antigüedad le va a aumentar el sueldo? Claro, indudablemente, le va a aumentar en el sueldo hasta el porcentaje de la antigüedad que tenga, ¿no? Es posible que se le pueda reconocer nuevamente su antigüedad. Ok, gracias. Buenas noches. Adelante, por favor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Fernando de Santa Cruz le habla. Dos consultas, doctor. La primera, ¿en qué figura tendría si una persona ha estado de comisión con su empresa en otro departamento y por azar del destino justo entra en cuarentena a nivel nacional y no han podido retornar a su fuente laboral? Todos los viáticos que la empresa debería darle a partir de la cuarentena hasta la reorganización que se ha dado recién la anterior semana para volver a sus departamentos de origen donde residen, ¿la empresa va a cancelar esos viáticos o uno mismo va a cancelarse? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, en Santa Cruz hay una figura sobre los mercados municipales. Muchos mercados municipales han sido cerrados a causa de que no tenían, digamos, las medidas de bioseguridad implantadas en ellas. Pero al ser mercados municipales, ¿la alcaldía debería dotar de eso o los mismos vendedores del mercado deberían dotarse de eso? Si la figura está correcta, ¿me aclara, por favor, doctor? A ver, si la alcaldía o los comerciantes deberían dotar de los medios de bioseguridad. Sí, hablamos de los mercados municipales. De los mercados. Si son trabajadores de la alcaldía, del gobierno municipal, indudablemente el empleador tiene que dotar de la bioseguridad. Pero si obviamente los comerciantes no son dependientes de la alcaldía, obviamente del gobierno municipal, el gobierno municipal no tiene una obligación legal de la bioseguridad, ¿no? Otra cosa será un tema de un acuerdo que el gobierno municipal pueda ver el tema de dar medidas de bioseguridad a los comerciantes.
pero una obligación como tal no tiene. Solamente tiene con su personal, con quienes son sus empleados o sus trabajadores. Con los demás no tiene ninguna obligación, salvo acuerdos de, reitero, de poder dotar de medios de bioseguridad. Doctor. Sí. Una consulta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores que en esta cuarentena han fallecido, por ejemplo, estando en casa? ¿Qué es lo que pasa con estos trabajadores? A ver, el trabajador que ha fallecido estando en casa tiene los mismos derechos absolutamente que cualquier trabajador que hubiese fallecido en otras condiciones. Se entiende que es un retiro forzoso, un retiro intempestivo, ¿verdad? Porque a efectos de la calificación del desahucio, no depende de cuál habría sido la causa de la muerte. Cualquier fuera la causa del fallecimiento, el trabajador se entiende que es un retiro forzoso intempestivo y tiene derecho al pago de sus beneficios sociales, incluyendo, por cierto, su desahucio, y por separado, lógicamente, tendrá que cobrar el tema de lo que le corresponde del seguro de largo plazo. Una segunda consulta. Hay algunas empresas mineras, por ejemplo, que no necesariamente están dentro del centro urbano, sino más bien muy alejados, posiblemente en el área rural, cuyas empresas continúan trabajando, obligando a los trabajadores a poder cumplir, por ejemplo, con los horarios establecidos, sin cumplir necesariamente la cuarentena y, por supuesto, tampoco brindándoles elementos de bioseguridad. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Por dos lados. Por un lado, existe el tema de una infracción al estado de emergencia que se ha dictado, ¿verdad? Porque aquí es un tema que los empleadores, la cuarentena es forzosa, es total, ¿verdad? Y aún las empresas mineras estén alejadas, ¿verdad? Están infringiendo la norma, que esa no es una norma de carácter laboral, sino es una norma de la emergencia, y obviamente eso corresponderá a las instancias del gobierno aplicar las sanciones y las multas a los empleadores. Segundo, si están trabajando y encima no les han dotado de los medios de bioseguridad, ¿no? Esto además es una infracción a la ley social, ¿no? Por lo tanto, en ese campo corresponde que los trabajadores hagan la denuncia a la Jefatura Departamental del Trabajo o a la Jefatura Regional, porque existe aquí una infracción y obviamente se les tiene que dotar obligatoriamente de los medios de bioseguridad, independientemente de la sanción que debe ser objeto de la empresa y del proceso, porque aquí no solamente hay una sanción, sino inclusive hay un proceso legal, porque se está infringiendo, decíamos, uno es el tema de la normativa, de la situación del estado de emergencia, y otro es el tema laboral. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Distinguidos colegas, la verdad que ha sido un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes estas charlas. Les agradezco muchísimo por todos los conceptos vertidos y por los mensajes escritos mediante los organizadores, y Dios mediante, en breve tal vez podemos estar con otras temáticas relacionadas. Sabemos que lo que hemos tocado es tan amplísimo que tal vez hemos hecho una rápida pinceleada de algunos aspectos. Agradezco que les haya sido de su agrado la participación, pero también estamos dispuestos todavía a utilizar este tiempo de la cuarentena en compartir experiencias, y les decía en las diapositivas, les mostraba el sitio web y el Facebook empresarial, donde les invito a visitarlo, porque hemos tomado hace mucho tiempo atrás, ya bastante tiempo, la política de ir publicando. Como decíamos, ya al inicio de la cuarentena habíamos publicado estas cosas. El primer día que salió el teletrabajo publicamos también algo con jurisprudencia. Les invito a revisar, leer, porque ese es mi trabajo. Quiero compartir con todos los que se pueda las experiencias, los conocimientos
y una vez más, gracias a ustedes, gracias a los organizadores, y estoy a disposición de todos ustedes en cualquier otra oportunidad. Hay tantos temas, nada va a volver a ser igual después de esta cuarentena. Post cuarentena, muchos cambios. Buenas noches, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, en representación de la compañía Coexur. También de cada uno de los participantes le doy pleno agradecimiento por su exposición. De la misma manera, queremos reiterar un comunicado. Mañana vamos a hacer la recapitulación del tema restricciones de los derechos fundamentales durante la cuarentena con el doctor Weimar Eduardo Águila a partir de las 7 de la noche. Entonces, a los que quieran ser partícipes de esta exposición, les vamos a estar transmitiendo por este medio y también por la página del Facebook. Y a las personas que no han podido acceder, vamos a retransmitir la exposición de cada uno de los participantes por la plataforma YouTube para que puedan descargar. Doctor, una vez más el agradecimiento y que tengan un buen descanso y muy buenas noches. Lo propio, gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, un gusto saludarles, cuídense. Gracias, doctor, un capo. Muchas gracias por todo. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Por favor, Buenas Marco, noches, tu doctor. número de celular me puedes enviar. Por favor, puedo aprovechar esto para cualquier consulta vía WhatsApp. Es el 695 17 309. Doctor, reitera, por favor. 695 17 309. 695. Muchas gracias, doctor. Y el correo es marco@goitiaabogados.com. marco@goitiaabogados.com. Gracias. Es tu correo. Buenas noches, un gusto. Y verte de tanto tiempo. Lo propio, mi querido Pavel, cuídate mucho. Chao, Marco. A todos ustedes, cuídense mucho, muchísimas gracias, buenas noches. Chao, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, gracias.